¿Cómo está su vida de oración, hermanos? Se viene hablando mucho del tema de la oración. Déjeme decirle que nosotros tenemos un modelo, alguien a quien imitar en cuanto a cómo ser un hombre de oración, y en nuestro Señor Jesucristo. Y nada mejor que introducirnos al Evangelio de Lucas para ver el ministerio de oración de Jesús. Recordemos, hermanos, que el Evangelio de Lucas, como Marcos y Mateos, son llamados evangelios sinópticos por su similitud, pero Lucas es distinto. Mateo, él escribe a los judíos y presenta al Señor Jesucristo como el Rey, mientras Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Juan escribe o presenta su evangelio, presenta en su evangelio a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. Y Lucas, él presenta a Jesucristo en su evangelio como el hombre perfecto, como el Hijo del hombre. Y vamos a entender por qué. Vamos a ver la vida de oración de Jesucristo. El evangelio de Lucas es más distinto de los evangelios sinópticos. Mateo y Marcos y Lucas son semejantes, pero Lucas es distinto. Vemos a Lucas, que es el único autor gentil. Él era de formación superior. Lucas era un médico, un historiador, un viajante. Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes a Europa, Asia, Roma. Lucas es el que más enfatizó, hermanos, sobre la obra del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo. Es Lucas quien va a registrar que el Espíritu Santo se halló en la concepción de Cristo. Es Lucas quien va a registrar que el Espíritu Santo estaba allí en el bautismo de Cristo. Es Lucas quien va a describir que el Espíritu Santo capacitó a Jesús para enfrentar a Satanás en el desierto. Es Lucas quien va a registrar que fue el Espíritu Santo quien ungió a Jesús para dar libertad a los cautivos y para traer salvación a los perdidos. Y más que cualquier otro evangelio, hermanos, es Lucas quien va a enfatizar para nosotros el ministerio de oración de Jesús. ¿Y por qué? Porque Lucas es un evangelio que trata de la humanidad de Cristo. Las grandes tesis de Lucas que escribió para los griegos era revelar para los griegos que Jesús era y es un hombre perfecto. Y como hombre perfecto, Jesús fue un hombre de oración, a quien nosotros debemos imitar. Lo invito, antes de entrar a Lucas, que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Palabra del propio Señor Jesucristo. San Juan 13, versículo 15. San Juan 13, 15 dice: porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado el Señor de lo que es ser un hombre de oración. Y como observador que era ciertamente Lucas, debe haber tenido registrado el tema de la oración en la iglesia. ¿Por qué es que la iglesia primitiva oraba, hermano, con tanto fervor, pasión, perseverancia? Notemos que Lucas, hermano, encontró esa respuesta examinando minuciosamente la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que la iglesia aprendió a orar con Jesús. Fue Jesús el modelo mayor de oración.
Lo vemos eso en toda la Escritura, hermanos. Me gustaría llamar su atención, hermano, para este maravilloso tema. Este asunto es de mayor importancia para su vida y para la vida de la iglesia. Escuche, Lucas da 11 referencias del ministerio de oración de Jesús, mientras que Mateo y Marcos solamente registran 4 incidentes, 4 veces en que Jesús estaba orando. El gran énfasis de Lucas es mostrar a Jesús triunfando en su ministerio a través de la oración. Vemos, hermano, un texto que dice que Jesús estaba orando cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo. Si usted tiene para tomar nota, voy a dar unos versículos para que ustedes después lo analicen en la casa acerca de lo que Lucas nos habla acá. De que el Espíritu Santo estuvo siempre en el ministerio del Señor Jesucristo. En Lucas 5:16, Jesús se va para el desierto a orar, mientras la multitud que procuraba milagros. En Lucas 6:12, Jesús ora una noche entera antes de escoger a los 12 apóstoles. En Lucas 9:18, Jesús ora a solas para que sus discípulos pudieran comprender quién Él era realmente. En Lucas 9:28 y 29, Jesús ora en el monte de la transfiguración, preparándose para abrazar el proyecto de la cruz. En Lucas 11:1, ven a Jesús orando los discípulos. Le piden que les enseñe a orar. No le pidieron los discípulos, enséñanos a predicar, sino enséñanos a orar. Ellos veían al Señor orando siempre y ellos querían ser como su Señor en cuanto a la oración. En Lucas 22:32, Jesús ora por Pedro para que él no cayese en tentación. En Lucas 22:40, en Getsemaní, Jesús insta a sus discípulos a orar para que no entren en tentación. En Lucas 22:44, 45, Jesús ora en agonía intensamente en el jardín. En Lucas 23:34, solo el Evangelio de Lucas registra la oración de intercesión de Jesús en la cruz. En Lucas 23:46, solo Lucas registra la última oración de Jesús en la cruz. ¿Recuerda alguien cuál fue la última oración que el Señor hizo en la cruz? Diciendo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Esa fue? No. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal manera que Jesús, escucha hermano, comienza su ministerio orando, continúa su ministerio orando y finaliza su ministerio orando. Qué gran ejemplo nuestro Señor. Recuerda que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Él termina su ministerio orando también. Presta atención, hermanos. Vamos a ver algunos principios sobre el ministerio de oración de Jesús. Ahora sí nos vamos a introducir y vamos a dar un paso por todo el libro de Lucas. Primer principio. Vamos a Lucas 3, 21, 22. Evangelio de San Lucas 3, 21, 22. Vemos el primer principio, es el principio de la capacitación. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y haciendo qué?
Lea fuerte. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Notemos, hermanos, que la oración es la vida de la iglesia, porque es la vida de Jesús. Si Jesús es el Señor de la iglesia y Él tuvo una vida intensa de oración, la iglesia precisa aprender el ejemplo de su Señor. Las personas que oran como el Señor Jesús son las personas que llevan al crecimiento de la iglesia. Dice el texto que Jesús oró, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y el Padre habló. ¿Qué es oración, hermanos? Oración es mucho más que un instrumento que uno quiera usar para obtener algún fin, para obtener algo. Oración describe el placer del hecho de que uno tiene intimidad con el Padre. Ningún padre puede sentirse feliz si su hijo se acerca a él solo para pedirle alguna cosa, viéndolo apenas como un proveedor. El placer del padre es cuando su hijo desea estar junto a él por el deleite de estar en comunión con él, por el placer de querer tener intimidad con el Padre. Cuando oramos estamos disfrutando de nuestra intimidad con Dios, hermanos. Y porque Jesús estaba orando, el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Jesús estaba orando. Mateo y Marcos también registran el bautismo de Jesús, pero solo Lucas registra que Jesús estaba orando. Y notemos, hermanos, porque Jesús estaba orando, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende y lo revierte con poder. Y ese principio no es apenas para el Señor Jesús, es un principio para la iglesia, para nosotros. Veamos eso en Hechos 1:14. Los discípulos comprendieron esto. Recordemos que el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas y también escribió Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos también que la iglesia estaba orando, hermano, porque ustedes ven un poco más adelante que el Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, descendió sobre la iglesia. Y la iglesia estaba orando. Cuando el cielo se abrió, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, y cuando la iglesia fue capacitada con poder para realizar la obra de Dios, la iglesia estaba orando. Si la iglesia tiene una vida de oración, tendrá demostración manifiesta del Espíritu Santo. Donde tiene oración, tiene derramamiento del Espíritu. Donde tiene oración, el Espíritu Santo promueve el crecimiento de la iglesia. Me gozaba mucho ver, este viernes no pude estar, pero el anterior vi a los hermanos postrados, clamando a Dios. Hermoso. Hermano, cuando Jesús estaba orando, Él tiene muy en claro la naturaleza de su misión. Allí en el Jordán, Jesús comienza su ministerio. Porque Jesús está orando, Él recibe con claridad la dirección del Padre para su obra. Cuando nosotros oramos, Dios nos capacita con poder, no apenas para comprender la misión, sino también que nos capacita con poder para realizar la misión. Fue en esa capacitación que Jesús, lleno del Espíritu Santo,
Él va para el desierto o es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y para vencer al diablo, para ganar una gloriosa y bendita victoria contra el reino de las tinieblas. Jesús venció a Satanás en su propio territorio, hermano, en su propia casa, en el desierto. Cuando usted ora, hermanos, este es un principio de Dios. A veces nosotros queremos poder, queremos hacer la obra de Dios. Oramos porque queremos tener una función dentro de la iglesia, queremos evangelizar, queremos hacer cosas para el Señor. No está mal eso. A veces queremos capacitación para la obra de Dios, pero nosotros no podremos alcanzar esto sin oración. Es un principio del Señor Jesús. La capacitación viene a través de la oración, una vida dedicada a la oración, para que el Señor nos capacite para ser portadores del mensaje, de su mensaje. Veamos el segundo principio. Con su Biblia abierta, hermanos, ¿está? Lucas, bien. Lucas 5, 15 y 16. Este es un principio de la prioridad de la oración. Principio de la prioridad en la oración. 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Lea fuerte el 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es un principio de la prioridad de la oración. Hermano, se preguntó por qué cuando la multitud buscaba a Jesús, él se retiraba para orar. Parece extraño, ¿no? Parece intrigante. La Biblia nos muestra que Jesús era un predicador. Su misión era predicar. Fue llamado maestro. Nos podríamos preguntar, ¿cómo puede ser que un predicador huya de la multitud? Nosotros diríamos una buena oportunidad para aprovechar ahora. Están todos ahí y vamos a predicarle. ¿Cómo puede un predicador buscado por la multitud retirarse a lugares solitarios para orar? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con eso? ¿Qué lección nos quiere dar? Hermano, este texto quiere decir que para Jesús la oración es más importante que el suceso del ministerio. La verdad que Jesús está queriendo mostrar es que el Padre está primero que el pueblo. Él nos quiere enseñar que la oración precisa ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si queremos hacer la obra de Dios, hermanos, en la fuerza y las virtudes de nuestro Dios, entonces debemos orar, retirarnos a sola, orar, o entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve todo en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Quieres capacitación? ¿Quieres tener esa prioridad, la prioridad de la oración? Entonces se consigue eso a través de la oración. Jesús no permitió que alguien retirase de él la prioridad de la oración. Otra razón es porque la multitud venía a él en busca de milagros. Y Jesús sabía que aquella multitud precisaba más que milagros. Entonces él ora, él busca el poder de lo alto. Jesús oraba más de madrugada y a la noche. La multitud procura verlo y él se retiraba para orar. Y eso muestra la necesidad que nosotros tenemos de aprender eso de forma práctica. Nosotros somos tentados a dar más valor a los hombres muchas veces que a Dios. A dar más valor al trabajo que a Dios. Jesús nos enseña ese principio de que nadie puede ocupar el lugar de nuestro Padre en nuestra vida ni en nuestra agenda. La oración debe ser la prioridad en nuestra vida. Cuentan que un día un presidente de un país llamó
por teléfono para un pastor y lo atiende la secretaria y le dice: señor presidente, este momento el pastor no lo puede atender porque él está orando. Seguramente que el pastor ya le dijo a la secretaria que cuando yo esté orando, que ni mi madre me interrumpa. Y él está orando, no lo puede atender en este momento. Pero quien está hablando, le dijo, es el presidente de este país. ¿Cómo que no me puede atender? Después habló de nuevo, lo atiende el presidente. Le dice que yo soy el presidente de este país y yo necesitaba hablar algo urgente con usted. Y usted no me atendió. ¿Por qué? El pastor le dice: porque yo estaba hablando con alguien más importante, con el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Hermanos, si entendemos esto, es lo que debemos comprender, de que realmente la intimidad con Dios debe ser la cosa más importante en nuestra vida. Debe ser prioridad de nosotros, la oración. Notemos, hermanos, lo que sucede cuando Jesús se retira para orar en Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Veremos que en el Evangelio de Lucas hay una conexión, escuche, hay una conexión entre la vida de oración de Jesús y la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué será, hermanos, que a veces falta poder en la iglesia de hoy? ¿Por qué la predicación a veces no da fruto? Vemos pocos resultados. ¿No será porque nosotros estamos quebrantando ese principio de Dios? ¿No será porque nosotros estamos omitiendo esta parte tan solemne de la oración? Dice la Biblia que muchos eran curados porque Jesús estaba capacitado con poder. Creo que nosotros no tenemos una vida victoriosa, hermanos, una familia victoriosa, y no tendremos una iglesia victoriosa, y no tendremos un ministerio victorioso, si no buscamos prioritariamente al Señor en oración. Los resultados del ministerio de Jesús fueron precedidos por la oración. Los apóstoles entendieron eso. Vamos a Hechos 6:4. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Observe el orden. Volvamos a leer. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles decidieron esto. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Será que alguien se preguntó, hermano, qué es más importante? ¿La oración o la predicación de la palabra de Dios? Podemos percibir en que Dios da tanta importancia a la palabra de Dios. Claro, si fue Él, el Espíritu Santo, quien inspiró a Lucas para escribir su Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y estableció el Espíritu Santo que Lucas registrase la oración en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia, hermano, no ora, no hay poder en la predicación. Si la iglesia no ora, la predicación es infructífera. Debe ser la oración la prioridad. Vamos a ver el tercer principio. Vamos a Lucas 6, 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13.
6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Solamente Lucas, hermanos, registra el hecho de que Jesús pasó la noche entera orando antes de escoger a los 12 apóstoles. Notemos que lo que Jesús estaba haciendo aquí es buscando con total dependencia la dirección del Padre. En la historia de los líderes de la iglesia, Hechos 2:9 dice que ellos eran considerados columnas de la iglesia. ¿Qué principio nos está enseñando el Señor? El principio de que nosotros no debemos tomar decisiones en la iglesia, y menos cuando tomamos decisiones en cuestión de liderazgo en la iglesia, sin buscar en total dependencia la dirección del Padre. En estas decisiones notemos que Jesús pasó la noche entera orando y no escogió a los apóstoles de cualquier manera, sino los escogió después de una noche entera de oración. Hermano, vengo de un lugar donde tienen un sistema muy diferente de orar, de oración. Donde usted determina y las cosas acontecen. Donde si usted tiene fe, usted determina y eso va a suceder. Porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces determina una cosa y esa cosa usted la va a conseguir. Hay pastores, hermanos, en los pares de sufrir, pastores del Evangelio de la prosperidad, que tienen el coraje de enseñar al pueblo. Reclámele a Dios el cumplimiento de sus promesas, porque Él prometió. Y si usted es un diezmista fiel, y si usted es un ofrendante fiel, usted tiene derecho a reclamarle a Dios el cumplimiento de sus promesas. Peor todavía, ponga a Dios entre la espada y la pared, porque Él está obligado a bendecirlo. Eso es el Evangelio de la prosperidad, hermanos. Dígame, ¿nosotros somos sus siervos o Él está al servicio de nosotros? Es un peligro. Y se basan entre tantos versículos sueltos, porque ese es el problema del Evangelio de la prosperidad. Toman versículos sueltos para llevarlo al pueblo a donde ellos lo quieren llevar. Por ejemplo, no sé si quiere buscarlo, Isaías 14:24, pues yo lo leo. Isaías 14:24, mire qué mal, o entendida o predicada esta palabra. Predicada mal sin duda. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, y aquí va, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Vio, gente? Como usted lo confirme, así será. No dice eso que para la gente, para el pueblo. Dice que Dios es el que juró diciendo, Él es el que dijo, ciertamente se hará de la manera como yo, Dios, lo he pensado. Y será confirmado como el Dios soberano lo ha determinado. Y no es un versículo para llevar a la gente, ve que usted tiene poder en sus manos, determine y ore con fe y reclame las bendiciones de Dios. Cuidado con el evangelio falso de la prosperidad. Él está orando, el Señor Jesús, la noche entera a Dios para hacer la voluntad del Padre, para que su voluntad prevaleciese en sus decisiones. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones en lo personal, decisiones en lo familiar, en la iglesia tiene que tomar decisiones. A veces nosotros planificamos primero, es un problema, decidimos primero, sin buscar la guía, la dirección de Dios, y no es así que la Biblia nos enseña. Primero debemos buscar a Dios, buscar la dirección de Dios, buscar la voluntad de Dios, para que Él
realice su buena y perfecta voluntad en aquello que precisamos hacer. Ahora veamos el resultado de eso en los versículos 17 y 19 del capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 de Lucas, vemos el resultado de lo que estamos hablando. Lucas 6, 17. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que lo habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Qué dice el versículo 12? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vez más, hermanos, vemos aquí una conexión entre el revestimiento del poder del Señor Jesucristo, entre energía divina para la realización de la obra de Dios, como fruto de la oración. Como fruto de la oración, sanaba con poder. La gente lo buscaba, sanaba a todos los que llegaban a él. Pero lo vemos en el versículo 12 que él pasó la noche entera orando a Dios. Una conexión entre la manifestación del poder y la vida de oración del Señor. Cuarto principio de Jesús. Preste atención, hermanos, a la belleza de este principio. Cuando su mente quiera salir y volar por ahí, captúrela en el aire y vuélvala a poner en su lugar. Porque muchas veces el cuerpo está acá, pero la mente anda divagando por ahí en algunos problemitos, cosas que hay que hacer. Pero estamos viendo principios, nada más y nada menos, de nuestro Maestro. Principio de la comunicación de la verdad. Lucas 9, 18 al 20. Nueve, 18 al 20. Principio de la comunicación de la verdad. 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Noten que Mateo y Marcos también registran este hecho, hermanos. Pero solo Lucas nos muestra que estaba Jesús orando aparte. Ahora la pregunta es: ¿sobre qué asunto Jesús estaba orando? Usted va a notar una cosa, hermanos, que el texto paralelo nos muestra que momentos antes Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y la multitud estaba encantada con los milagros de Jesús. ¿Quién no? Querían proclamarlo rey. Entonces Jesús se retira aparte para orar. ¿Por qué? Para que sus discípulos tuviesen una clara comprensión de quién verdaderamente Él era. El pueblo no tenía una comprensión clara de quién era Jesús. Unos decían que era Juan, otro Elías, otro el profeta que había resucitado. Y Jesús ora para que los discípulos tengan bien en claro quién era Él. Y cuando Jesús pregunta: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo y el Señor. Y él dijo: bienaventurado eres Simón. La comprensión de Pedro, escuche, y la revelación del Padre fue el resultado de la oración de Jesús.
Es un principio que debemos aprender, amados hermanos. El principio es el siguiente. Si nosotros queremos que las personas conozcan a Cristo, nosotros debemos orar para que el Señor abra los ojos espirituales, el corazón y el entendimiento de las personas. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que el ministerio de la predicación no puede ser desasociado del ministerio de la oración. Y que nosotros no podemos apenas predicar sin estar trabajando al mismo tiempo intensamente, intercediendo en favor de aquellos a quienes nosotros predicamos. Es que la predicación será infructuosa si nosotros no bañamos la predicación con oración. Eso no es simple metodología apenas. Eso es poder. Hermanos, el diablo es muy astuto. Y él intenta de toda forma impedir que la iglesia crezca. Escucha, hermano, 2 artimañas del diablo. 2 artimañas de Satanás que él usa para querer impedir que la iglesia crezca. Primero, distorsionar la palabra de Dios. Como lo logró en el jardín, el huerto del Edén, como lo logró ahí, él tiene la misma estrategia. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, no era así lo que el Señor le había dicho. Y Eva lo tenía muy en claro, ¿no? Siempre el diablo busca distorsionar la palabra del Señor. Es una de las estrategias que tiene. Si la iglesia tuerce la palabra de Dios, ella no tiene palabra de Dios para predicar. Y si no tiene palabra de Dios para predicar, no tiene salvación. Puede decir que tiene una misión, mucho entusiasmo, puede tener una multitud de personas cómodamente sentadas con aire acondicionado y todo lo demás, mas no tiene conversión. La segunda artimaña de Satanás para impedir que la iglesia crezca no es solo torcer la palabra, sino también intentará por todos los medios matar la vida de oración de la iglesia. Es apagar el ímpetu de la intercesión de la iglesia. Es que la iglesia se torna una iglesia apática en la oración. Es permitir que la iglesia continúe trabajando, está todo bien. Continúe haciendo la obra, pero sin la dependencia del poder de Dios. Amados hermanos, si la iglesia no ora, los corazones no se quebrantan. Porque quien quebranta el corazón es el propio Dios. Y Dios responde a la oración de la iglesia. Por eso les animo a continuar como iglesia, orando, cada vez que el pastor los convoque. Un quinto principio lo vemos en Lucas 9, 28 y 29. 9, 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, Mateo y Marcos también registran este pasaje de la transfiguración, pero solo Lucas registra que Jesús subió al monte a orar. Quizás podremos pensar, bueno, Jesús se transfiguró porque Él es el Hijo de Dios. Pero Lucas conecta, escuche, Lucas conecta la transfiguración como resultado de la oración. ¿Y qué fue lo que aconteció en aquel monte? Dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías hablando. ¿Hablando de qué? Hablando de su partida. La palabra partida en griego es éxodo. ¿Y qué fue lo que ellos hablaron? ¿Cuál era el motivo de esa conversación? El éxodo. La liberación del cautiverio. Cuando Cristo fue a la cruz, realizó su verdadero éxodo. Y es nuestra liberación del pecado.
La conversación en aquel monte era la cruz. Y Jesús estaba orando. Y porque estaba orando, el Padre lo consoló aún antes de enfrentar la cruz. ¿Cuál es el principio? Es el principio de que cuando usted ora, Dios lo consuela a usted anticipadamente para enfrentar las grandes luchas de la vida, hermano. Hermano, vemos muchas personas desesperarse cuando los problemas llegan. Y es porque no oran. Falta de comunión con el Señor, falta de confianza. Porque no tienen intimidad con Dios. Cuando los problemas llegan, ellos se desesperan y terminan descendiendo a Egipto por ayuda. Ay de aquello, dice Isaías 30 y 31. La Biblia dice que Jesús llora y el Padre consuela a su Hijo anticipadamente, preparándolo para enfrentar la cruz. Y cuando Jesús baja de ese monte, dice la Biblia, que Él está determinado a ir a Jerusalén. Que todos vieron en su rostro que Él iba para Jerusalén y que nada ni nadie podía detenerlo hasta llegar a la cruz. Y eso es lo que los apóstoles estaban. ¿Y qué es lo que los apóstoles estaban haciendo? Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo. ¿Y por qué estaban durmiendo y no orando? Porque todavía no tenían el discernimiento, hermanos. Preste atención a esto, hermano. Las personas que tienen más y profundo discernimiento espiritual no son necesariamente las personas que más conocen, sino las que más oran. Esas son las personas que tienen más discernimiento de las cosas espirituales. No son necesariamente las personas que más conocen, sino las que más oran. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Por qué los apóstoles no entendieron? Primero, ellos no entendieron que Jesucristo es la persona central. Ellos dijeron, vamos a hacer 3 tiendas. Una será para Moisés, otra para Elías y otra de Cristo, de Jesús. ¿Cuál es el problema de ellos, hermano? Como que ellos estaban comparando a Jesús con el mayor representante de la ley y con el mayor representante de los profetas. Mas Jesús es mayor que Moisés, mayor que Elías. Jesús es único, exclusivo, Él es singular, es el Hijo de Dios. Ellos no discernieron eso, porque ellos no oraron. Ellos no discernieron que no es apenas la persona central de Jesús. Ellos no discernieron la misión central de Jesús. Pensaron, vamos a quedarnos aquí, en este monte. Ellos no entendieron que Jesús descendería de ese monte para ir a la cruz. Ellos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque no oraron. Ellos no entendieron siquiera la misión de ellos mismos. Ellos quisieron quedarse en el monte. Ellos no se dieron cuenta que había un joven endemoniado que estaba sufriendo, un padre que estaba desesperado, angustiado. Ellos querían quedarse en el monte de la transfiguración. Cuando nosotros no oramos, hermano, no podemos discernir las necesidades que están a nuestro alrededor. No vemos, no nos damos cuenta. Este es un principio de Dios para nosotros. Hermano, preste atención. Jesús podría haberles dado una lección a aquellos 3 apóstoles. Cuando ellos le propusieron a Jesús hacer 3 tiendas. ¿Qué hacía el Señor Jesús según Lucas? Estaba orando. ¿Cuál fue el resultado? Fue el propio Padre quien toma la causa de Cristo, bajando una nube que los cubrió, y de esa nube salió una voz: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sabemos qué significa eso? Que muchas veces nosotros somos rápidos en defendernos y no rápidos para buscar a Dios en oración. Jesús en eso como que no se defendió. Él oró y el Padre salió en su defensa. Cuando usted ora, el propio Dios lo defiende a usted. Usted no necesita defenderse, hermano. Lo que usted necesite, yo necesitamos es orar. Lo que la iglesia necesita es oración, clamor, comunión
con el Padre. Porque cuando oramos, Dios toma nuestra causa en sus manos. Usted va a percibir, hermano, en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9, 37 al 43. Vamos a percibir que cuando Jesús desciende de ese monte, una multitud lo esperaba. 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando Jesús desciende de ese monte, la multitud lo esperaba, hermanos. Y ahí habían quedado, ¿sabe cuánto? 9 apóstoles abajo, en el valle. 9 apóstoles habían quedado. ¿Y por qué aquellos? Porque aquellos que estaban en el valle no oraron. Ellos no tuvieron poder para liberar a este joven. Jesús les responde: ustedes no tuvieron poder, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Otro tema hermoso y importante que el pastor predicó el miércoles pasado: el ayuno. Mande la mano el ayuno y la oración. Lo dice Mateo 17:21. Cuando la iglesia no ora, la iglesia no tiene poder, no tiene condiciones de enfrentar las huestes espirituales de maldad. Cuando la iglesia no ora, ella se torna impotente ante los grandes desafíos que la multitud le presenta a ella. El discernimiento y el poder vienen por la oración, hermano. Vemos esto principio. Vamos a Lucas 22:31. Vamos a avanzar hasta llegar al final del Evangelio de Lucas. 22 de Lucas, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es el principio que Jesús nos quiere enseñar aquí, hermano? Es el principio de orar por los líderes. Escuche, es el principio de orar por los líderes. Y Pedro era un líder del grupo apostólico. Encontramos a Pedro siempre al frente, hermanos. Él es el primero que habla, él es el primero que hace, también el primero que se equivoca. Pero Pedro está siempre ocupando una posición de líder. En Lucas 5:10 el Señor le dice: serás pescador de hombres. Y Jesús sabía, entre comillas, del potencial de Pedro para liderar, para bien o para mal. Por eso Jesús ora por él. Y Pedro ejerce su liderazgo, a veces negativamente. Encontramos algo de eso en Juan 21, cuando él va a Galilea para esperar a Jesús resucitado. Él no aguanta esperar y dice a sus condiscípulos: me voy a pescar. Y como Pedro era un líder, y un líder siempre influencia, los otros dijeron: nosotros vamos contigo también. Hermanos, nosotros debemos redoblar nuestras oraciones por aquellos que ejercen liderazgos en la iglesia. Orad por mí, decía Pablo, a fin de que, cuando yo hable mi boca, pueda anunciar el evangelio con denuedo como lo debo hacer. Pero oren por mí, oren, decía Pablo, y eso es lo que nosotros también los
que tenemos privilegio de enseñar la palabra, necesitamos de la iglesia, oración. Y no pensemos apenas en los líderes de manera oficial, porque hay personas que no tienen un cargo de líder en la iglesia, pero son líderes, influencian. Y las personas que son líderes y que son influenciadoras, ellas son un blanco también en las artimañas de Satanás, para hacer venerar a esa persona. Porque Satanás sabe que si ellas toman un camino errado, pueden influenciar a otras personas negativamente. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Intercede para que esas personas no caigan. Y nosotros como iglesia deberíamos hacer lo mismo, hermano. Orar por los líderes. Orar unos por otros. Séptimo principio de la entrega incondicional. Vamos a Lucas 22:39. 22:39 al 45. Saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo que, ¿qué dijo? ¿Estamos leyendo lo mismo? Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué Jesús oró, hermanos? ¿Para qué Jesús oró? ¿Cuál era el propósito central de la oración del Señor Jesús aquí? Hacer la voluntad del Padre. Él ora con tal intensidad que él llora, su sudor como grandes gotas de sangre. Él estaba en agonía, y no para huir de la voluntad del Padre, sino para realizar la voluntad del Padre. Las Escrituras nos muestran en Hebreos 5:7 que en los días de su carne, no fue en este momento nada más que Jesús oró de esa manera, fue toda su vida. Ya hemos dicho recién que él inició su ministerio orando y continuó su ministerio orando. En los días de su carne. Y no fue apenas aquí, en el huerto. No, eso nos da una clara idea de que la vida de oración de Jesús era de esa manera. Y de esa manera debe ser nuestra vida. Pasaba noches en oración y clamaba, lloraba, derramaba su alma. Ahora aquí en Getsemaní, dice la Biblia, él enfrenta una tremenda batalla. Él comienza como a sudar sangre, él estaba en agonía. Vemos eso en el versículo 44. Y esa palabra, hermanos, revela tremenda batalla espiritual que Jesús estaba atravesando en la oración. Esta palabra aquí significa que Jesús clamaba con todas sus fuerzas, como un corredor que está en la carrera de los 100 metros y estira todos sus músculos hasta en esa lucha. Es de esa manera que Jesús oraba. Él está orando para que la voluntad del Padre sea establecida. Era una gran batalla donde el destino de la humanidad estaba en juego, hermanos. Deberíamos nosotros aprender de nuestro Señor a orar con lágrimas, con agonía, con intensidad, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Último principio, hermanos. Sé que hace calor, pero ya terminamos. Quiero compartir que está en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen.
porque no sabe lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Notemos aquí algo intrigante, hermano. Aquí solamente Lucas, y corrobore esté en su casa, solamente Lucas en los evangelios registra esta oración de Jesús en la cruz. Piense en esa escena, hermano. Jesús siendo juzgado, escupido, abofeteado, una multitud gritando, siendo azotado, con su cuerpo lastimado, caminando hasta llegar al tope del Calvario. Cuando llega al tope del Calvario, clavan sus manos, sus pies en la cruz, y los enemigos se burlaban de él. Él, Jesús, Hijo de Dios, él podría matar a aquella multitud con una palabra y todos caer muertos. Él podría expresar una ira santa contra aquellos que se burlaban de él. Mas Lucas relata que la primera palabra que sale de la boca de Jesús, con todo su dolor y sufrimiento, él dice: Padre, perdónalos, perdónalos. Noten que Mateo nos dice que aquellos ladrones blasfemaban de Jesús, insultaban a Jesús. Mas de repente, cuando uno de aquellos ladrones escucha a Jesús orando, perdonando, pidiendo al Padre que los perdone, eso toca en el corazón de ese ladrón. Fue esa oración de Jesús, un gran instrumento para quebrar la dureza del corazón de aquel ladrón y abrir los oídos de su alma para fe. Y él mira para Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿qué significa eso? Yo creo, hermano, que usted como yo desea el crecimiento de esta iglesia. Nos encanta ver la iglesia llena, con personas quebrantadas, escuchando el Evangelio. Nuestra familia a los pies de Cristo. Yo creo que nosotros deseamos ver las personas siendo salvadas. Esta iglesia tiene un mensaje bíblico, un mensaje serio, hermanos. Tiene un compromiso con Dios y con la palabra de Dios. Pero eso no basta, hermano, no es suficiente. No basta tener una sana doctrina. Si nosotros queremos ver personas convirtiéndose o acercándose y llegando para escuchar el Evangelio, familias siendo salvadas, si nosotros quisiéramos ver esta iglesia influenciando en esta ciudad, nosotros debemos orar. Con nuestro talento no salvaremos a nadie, aunque la salvación es del Señor. Nuestro conocimiento no es suficiente para impactar ni en nuestra casa, hermano. Nuestros recursos no son suficientes para abrir la puerta del corazón de los incrédulos. Debemos orar. Quizás usted pueda decir: la verdad, yo soy una persona muy ocupada, casi no tengo tiempo. La verdad, le diré que el Señor Jesús también era un hombre muy ocupado. La Biblia dice que no tenían tiempo ni para comer, hermanos, ni dormir a veces. Mas también la Biblia dice que él pasaba noches enteras en oración. Y cuando él oraba, el poder de Dios estaba sobre él para curar, para salvar. Las multitudes venían a él y eran atendidas. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Será que nosotros estamos tan confiados en nuestro conocimiento, en nuestra doctrina? ¿No será que necesitamos buscar más a Dios en oración? Buscar el poder de lo alto. Les animo, hermano, a tener más tiempo de oración. No hay otra alternativa. No hay otra propuesta de Dios para nosotros. Qué gran ejemplo nuestro Señor. Y a Él lo debemos imitar. Una cosa dijo María:
haced todo lo que Él os dijere. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo como hombre de lo que es depender de Dios. Entonces recuerde que hubo siempre una conexión entre la manifestación del poder de Dios y el ministerio de oración de Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Dios, enséñanos a orar, dijeron tus discípulos. No pidieron otra cosa, Señor, sino aprender a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir como nuestro Señor Jesucristo, poniendo siempre nuestra vida en total dependencia de ti, Señor. A orar, a clamar a Dios con lágrimas, Señor. A clamar a ti, Señor, buscando siempre tu guía y tu dirección para todo lo que queramos hacer, Padre Santo. Porque eres tú, Señor, el que abre los caminos, abre las puertas. Eres tú el que tiene el poder, Señor. Eres tú, Señor, el que puede revelarnos la verdad de tu palabra, Señor. Pero precisamos de oración, Padre. Debemos estar siempre dispuestos a doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Dios por cualquier causa, por cualquier cosa, por cualquier proyecto, meta que podamos tener, Señor. Que siempre busquemos al Padre en oración. Te rogamos, Señor Dios, que nos ayudes en esto, Padre Santo. Y también, Señor, enséñanos, Padre. Enséñanos a amarte más, Señor. Enséñanos a vivir más en dependencia de ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre, a buscar siempre tu presencia, a tener más comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por los hermanos que han podido estar, aún a pesar del calor, están acá escuchando tu palabra. Gracias, Dios, por este día. Oramos por aquellos hermanos, Padre, que no pudieron estar, no pudieron venir. Intercede la iglesia por ellos, Señor. En especial por aquellos que están debilitados, que no encuentran las fuerzas para poderse levantar espiritualmente y poder venir a este lugar para escuchar tu palabra. Señor, ten compasión y misericordia de esas personas, Señor. Levántalos, Padre, para que ellos puedan tener las condiciones, Señor, para venir y escuchar la palabra del Señor en este lugar, amado Dios. Pero también muévenos a nosotros, Padre, para que no estemos acomodados, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser portador del mensaje, a llevar para esas personas, Padre, el alimento espiritual que solo proviene de tu palabra, Señor. Y danos la sabiduría para hacerlo, Señor. Pero por sobre todas las cosas, llénanos de amor, Señor, para que, movido por ese amor, Padre, podamos llevar el mensaje de Cristo para aquellos que no te conocen y para aquellos que te conocen pero no encuentran las fuerzas. Amado Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén.